estudiante de doctorado de la Universidad Adolfo Ibáñez de Concepción, no, de Santiago de Chile, y está en una estancia de investigación aquí conmigo y esperemos que venga el año que entra a visitarnos de nuevo. Él va a realizar trabajos sobre lo que llamamos depredación intragremial. Es decir, cuando el depredador, cuando hay depredación entre el gremio de depredadores a su vez, ¿no? A eso se le llama depredación intragremial. Y aquí lo que va a presentar es un previo de algo que ya venía trabajando con anteriormente sobre un modelo plano de depredador presa. Entonces, me da mucho gusto presentarles aquí. Muchas gracias. Primero agradecer la invitación del profesor Manuel por estos días que estoy obteniendo más conocimientos de parte de una persona que domina bastante este tema y a la invitación que me hicieron para participar en este seminario. Bueno, como mencioné el profesor, soy estudiante de segundo año del doctorado de Ingeniería y Sistemas Complejos de Santiago, ¿no? Y este modelo lo empecé a trabajar recién en junio con el profesor asesor de tesis, el profesor Claudio Vidal de la Universidad de Biobío de Concepción, y el profesor Eduardo González es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, el profesor González es el que nos proporcionó el modelo y con el profesor Claudio estamos viendo todo el análisis matemático, todo el estudio de la dinámica desde el punto de vista de matemática. Entonces, la intervención del profesor González es para ver la interpretación ecológica de cada uno de los parámetros. Entonces, traté lo más posible de poner poca matemática y mostrar más que todos los resultados que ya hemos obtenido. Entonces, este es un trabajo que tenemos pensado ahora en diciembre enviar para ser sometido. Es un modelo de depredador presa bidimensional. Bueno, un poco para hablar una pequeña introducción. El estudio de sistemas ecológicos complejos, como las cadenas alimenticias. Entonces está dada básicamente por el análisis de interacciones y uno de estos en forma particular la dinámica de depredador-presa. Entonces, desde la aparición más o menos que se empezó a trabajar este tipo de modelos, que data de 1925, por el modelo de Lofka Volterra, que trabajaron de forma independiente. En adelante se han descrito muchos modelos y se han incorporado nuevos cambios, nuevos análisis y distintos puntos de vista. Entonces, en este caso yo me estoy centrando en modelos de depredación, porque hay muchas más interferencias. Bueno, este modelo es un caso particular de los modelos de Kolmogorov, en los cuales también está dado con 12 sistemas de ecuaciones y cada una tiene que cumplir ciertas propiedades. En una de ellas que la derivada parcial de la primera función con respecto a y debe ser menor que 0. Entonces, y específicamente es un caso particular. Entonces, lo he representado, tratado de separar las cosas para poder después describir cada una de estas funciones. Acá X me va a representar la población de las presas y Y me va a representar la población de los depredadores, todo siempre en un tiempo positivo. Entonces, del modelo que les mostré, entonces las funciones tienen su significado. La función f, que está compuesta por x, g de x, que era que se encuentra en la ecuación de las presas, viene a representar el crecimiento de las presas, cómo va a ir evolucionando. Bueno, y ahí puede tomar distintas formas. El más clásico es el modelo logístico, la función logística. En cuanto a la función h, me va a representar la respuesta funcional, que hay casos en el que va a depender solamente de la presa, o también hay casos en que va a depender de ambos, de la presa y del depredador.
la función phi es lo que me va a indicar el crecimiento de la población de los depredadores. Bueno, hay en algunos modelos que se le conoce como respuesta numérica, pero esta función nos va a hablar de la población, cómo va a ir creciendo o evolucionando. Bueno, y en este tipo de modelos de depredación, una parte importante de estudiar es, aparte que ya sabemos que está descrito por ecuaciones diferenciales ordinarias, entonces describir los atractores que se presentan. Bueno, en este caso que están clasificados en dos, que pueden ser los puntos de equilibrio o los ciclos límites, y sobre todo, si se encuentra el ciclo límite, saber cuántos existen. Entonces, el trabajo que estamos haciendo ahora es un modelo de depredador-presa con respuesta funcional Bennington de Angeles. Esta respuesta funcional fue propuesta en 1975 por Bennington y en forma también paralela, pero trabajaron de manera muy distinta, por De Angelis, por eso se le considera los dos nombres. Entonces, Bennington modeló este sistema para los parásitos huésped, entonces describe un nuevo término que va a diferir de los que ya muy conocidos, no sé si han escuchado los Hollin, que son tipo 1, 2, 3, 4, entonces del tipo Hollin tipo 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia con este nuevo modelo? Es de que tienen una constante de interferencia mutua entre los depredadores. Bueno, y De Angelis describe este modelo, también trabajaron de manera muy independiente para este tipo de especies. ¿Protozoario? Ah. Este sí es depredador presa. Sí. Entonces, nosotros empezamos a trabajar ahí, con este sistema de ecuaciones. Modelo de depredación del tipo Leslie-Bower modificado, también conocido como May-Tanner, con respuesta funcional Bennington de Angelis. Entonces, acá estamos representando la ecuación Bennington y acá estamos representando el tipo Leslie-Bower modificado. Nuestro sistema presenta 9 parámetros, los cuales están positivos todos y tienen significados, cada uno significados psicológicos. Nos va a representar la capacidad de soporte del medio ambiente para las presas. U sobre B es la tasa de máximo consumo de los depredadores en cada unidad de tiempo, o sea, cuántas presas pueden llegar a comer. C mide el efecto de interferencia del depredador, que esto sería lo que le diferencia con los Hollin tipo 2. E es la medida de comida alternativa disponible para el depredador, que eso es lo que le otorga el nombre de Leslie-Bower modificado, porque el Leslie-Bower es L0. N mide el valor nutritivo de la presa y R y S son las tasas de crecimiento tanto de las presas como los depredadores respectivamente. Bueno, en cuanto a la revisión bibliográfica, existen trabajos con el mismo nombre que estamos considerando, pero hay una diferencia, que es lo nuevo que nosotros estamos incorporando. Entonces tenemos el trabajo de Keya del 2010, entonces ellos también trabajan lo mismo, su nombre ahí con respuesta funcional Bennington de Angelis, y bueno, la diferencia es que no toma la respuesta numérica Leslie-Bower modificada, considera al parámetro N que nosotros tenemos, que es el valor nutricional 1, hace un análisis solamente de los equilibrios sobre el eje y de un punto de coexistencia. No analizan los ciclos límites, no analizan las separatrices y la dinámica. Pero sí es de tipo Tanner, la tasa de crecimiento de la presa, en ese. Acá considera E0, el alimento. No, es E0, sí, esa es la alternativa. Pero la
la tasa de crecimiento, la razón de crecimiento del depredador, si es de tipo Tanner, Sí, es decir, sí, sí es de tipo Tanner. Y el otro trabajo que tiene el mismo nombre con respuesta funcional Bennington de Angelis y con Lenny Bower modificado. Entonces la diferencia también, hablando de parámetros, es que utiliza un parámetro menos, en el N valor nutricional es igual a 1 y también hace estudios, pero desde el punto de vista de la función de Lyapunov, construye, no habla de ciclos límites, también analiza un punto de equilibrio de coexistencia y los clásicos que están sobre los ejes tanto X como Y, ¿sí? Entonces lo nuevo que estamos incorporando con estos dos artículos que ya han sido muy referenciados es el estudio de los ciclos límites y hablar más de las regiones de coexistencia. Entonces, el modelo que se presentó con dos ecuaciones. Entonces, lo primero, nosotros teníamos 9 parámetros. Entonces, para facilitarnos el trabajo y poder aplicar más la matemática, entonces lo que nosotros optamos es hacer una reparametrización de variables y un reescalamiento en el tiempo, ¿sí? Y en el cual nosotros conseguimos disminuir 4 parámetros. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la matemática es bueno porque nos facilita quizás más cosas. Cada parámetro fueron ahora renombrados, todos se consideran como a sombrero, entonces, pero están en función de las otras variables. Entonces yo creo, todavía no he visto ese tema, pero en cuanto a significado ecológico vamos a tener que regresar y analizar cada uno de los nuevos nombres que tomaron, ¿sí? Uno de los principales, de los primeros resultados, entonces, ahora ya no tenemos XY, tenemos el sistema V, entonces decimos que es una región invariante, o positiva invariante. Entonces, acá, bueno, por ser un tipo, un modelo de tipo Gauss también, entonces la invarianza es muy fácil de demostrar y de comprobar. Y una de las condiciones que acá van a ser condiciones necesarias para encontrar los puntos de equilibrio de coexistencia es de que U va a estar acotado entre 0 y 1. Entonces, para que existan los puntos de equilibrio, esa es la condición de que U, las presas no pueden ser mayor que U. El segundo punto que analizar los equilibrios sobre los ejes, los equilibrios clásicos. Entonces en nuestro sistema era 2, entonces como redujimos los parámetros nos queda mucho más fácil para encontrar cuando U es 0 y cuando V es 0. Entonces acá tenemos 3 puntos de equilibrio donde el origen es un nodo repulsor. Tenemos el punto 2, 1, 0, que va a tomar 2 condiciones. El punto silla y el punto 3 va a tomar 2 condiciones, que va a ser semi-hiperbólico y que va a ser un punto silla y un semi-hiperbólico. Entonces, acá nosotros ya estamos incorporando cosas que los otros autores no lo tomaron en cuenta, quizá, no sé, porque puede que no tenga mucho significado ecológico, porque si nosotros hacemos el análisis, nosotros hemos hecho el estudio todo de la forma matemática, no tanto de, sí tiene una importancia, es relevante. Entonces, quizá por eso es que también no solamente ellos dan los clásicos. Entonces, al ser semi-hiperbólico, bueno, pueden presentarse 2 casos, que sean los que se consideran puntos degenerados, cuando los 2 valores propios de la matriz de linealización en ese punto son 0 o uno de ellos es 0. Entonces, en este caso era un valor propio 0. Entonces, y se le otorga el
nombre de semi-hiperbólico. ¿El Acá otro es negativo o qué? ¿Cómo? El otro es menor que 0. Claro, el otro es que en realidad también hay 3 posibilidades. Ese como Claro, que que uno, entonces que un primer valor, valor sea 0 y que el otro sea distinto de 0. Entonces va a haber 2 posibilidades, que sea positivo y que sea negativo. Entonces, como a nosotros, por ser un modelo real, nos interesa el primer cuadrante, entonces es que uno de estos se asocia con el otro. Entonces, si uno lo ve en todo R2, entonces ahí va a notar la diferencia en estas partes, ¿sí? Cuando U toma valores negativos, pero en nuestro caso no habría para qué incorporarlo, como que siempre vamos a tomar valores positivos. Entonces, primero lo que nosotros mostramos es la cantidad de puntos sobre los ejes y luego hacemos el respectivo análisis de por qué es nodo repulsor, de por qué es punto silla, y el otro, qué tipo de semi-hiperbólico, y en este caso, por ser semi-hiperbólico, utilizamos el teorema de Jaume cuando el valor propio es positivo, y un corolario que también lo adaptamos cuando lambda 2 es negativo. Hay una pregunta rapidísima. Sí. B en este caso corresponde al depredador. Claro, al depredador. U a la presa. Ajá. Ok. Y sí puedo pensar entonces en que estar en el eje vertical quiere decir que no hay presa, ¿no? Claro, sí. Bueno, a lo mejor después hablas de eso, pero el asunto de que comenzando en una condición en la que no haya presa y el depredador crezca, como que quiere decir, ¿por qué en el modelo pasa eso? ¿No? Ya. Sí. No, sí, ¿sabes por qué? Porque no es 0. Es la estructura del Sí, modelo. No, es porque Entonces no puedo pensar en 0. es que el modelo que ya está tratando es un depredador generalista. Sí. Entonces, ese depredador, aún en ausencia de X, puede sobrevivir. Ok. Por eso le llamó modificado. El Ajá. modificado es poner un parámetro extra que permite eso, pues, que permite la sobrevivencia del depredador en ausencia de la presa. Ok. Entonces en el sistema original es el término que está en el cociente, ¿no? Abajo. Claro, en el cociente cuando... Selle o no sé qué era. ¿Qué es selle? Hay que meter Acá. el X. Sí, acá. O sea, Sí, también perdón, representa... Ajá. Ajá, sí. Eso Elimina es... X y te queda un logístico. Claro. Exacto. Con un de capacidad de carga. Con Sí. el año pasado. Bien. Sí, si no, no es. Tienes razón, ¿no? Si no se debería hablar. Bueno, entonces como esos serían los equilibrios sobre los ejes, entonces el principal objetivo serían los positivos o también llamados los de coexistencia. Entonces para ello trabajamos en el sistema, descartamos ya los que se estudiaron, entonces nos quedamos con las ecuaciones que escriben las isoclinas. Y para esto se obtendría la ecuación cuadrática. Entonces, bueno, acá también quizá estoy haciendo mucho uso en cuanto a los parámetros ecológicos, como les vuelvo a repetir, más estamos enfocándonos a la matemática. Para no complicarnos con tantos parámetros, los 5 parámetros que ya teníamos, entonces renombré, pero me aseguré sí de que todos sean positivos, e incluso que el alfa sea mayor que 1. ¿Sí? Entonces, más que todo para tener una mejor descripción en cuanto a los teoremas, ¿sí? No es, quizá de repente me pueden hacer algún comentario, observación sobre que en ecología no estaría permitido, puede darse la situación. ¿Sí? Entonces, acá el discriminante que va a describir mi ecuación cuadrática va a estar dado también en función de estos nuevos parámetros. Entonces, alfa, beta y gamma ahora van a ser los parámetros que me van a decir o hablar de la coexistencia de estos puntos o encontrar los puntos de coexistencia. Entonces, una condición necesaria obviamente va a ser que el discriminante sea mayor que 0. Entonces, van a existir a lo más 2 puntos. ¿Sí? Vamos a tener regiones en las que nos quedamos con un solo punto de coexistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que el otro quizá
presenta tres casos, que pueden ser iguales cuando el discriminante es igual a 0, que puede ser uno negativo, que no me interesa, y que el otro puede ser un complejo, que tampoco me interesa. Entonces, y cuando los dos, cuando se presentan los dos puntos de coexistencia. Entonces, para ello también cada uno de los valores, de las coordenadas están descritas en función de alfa, beta, y el discriminante, que el discriminante esté en función de estos nuevos. ¿Sí? Entonces, considerando esas dos curvas de isoclina, nosotros analizamos la bifurcación que pasa. Entonces acá le hemos llamado R0, ¿por qué? Porque no se presenta ningún punto de coexistencia. Eso simplemente que puede ser que los dos fueron negativos, que los dos fueron complejos. R1, que hay un punto de coexistencia. El R2, que hay dos puntos de coexistencia. Entonces en R1 lo mismo, quizá se va a intersectar en la otra, en la parte negativa, fuera del área donde nosotros estamos trabajando y nos interesa trabajar. ¿Sí? Entonces un resumen de estas tres gráficas sería ese diagrama de bifurcación en cuanto a los parámetros alfa, beta y gamma. Entonces, estas ecuaciones que son, las explico rápido. R01, R02 significa que no hay ningún punto de coexistencia, es lo que en el dibujo lo llamé R0. Entonces va a estar regido por ciertas condiciones, ¿sí? Todas ahora, R11, R12, R13, significa que en la unión en todos estos subconjuntos va a existir un punto de coexistencia. Y acá, por ejemplo, le decía el R13, ¿qué significa? Que los dos puntos son iguales, por lo tanto queda en uno. En este significa de que uno es positivo, el otro es negativo, y el otro es que uno es que quedó también fuera del lugar que nos interesa. Y en R2 solamente con la condición de que el discriminante sea mayor que 0. Bueno, teniendo en cuenta que estos parámetros van a ser positivos, uno era mayor que 1. ¿Sí? Entonces hice una tabla para simplificar todos los resultados, porque en realidad el trabajo era muchas demostraciones. Entonces, para simplificar esto, tienen distintos comportamientos cuando hay un punto de coexistencia. Entonces, este comportamiento en R12 encontramos en todos los tres primeras filas. Tenemos un punto de coexistencia donde pueden, con ciertas condiciones, ser nodo repulsor, nodo atractor, ser foco inestable, débil y estable o estable. ¿Qué significa con foco débil? El centro. Entonces, Centro lineal. Sí, el centro lineal. Entonces, en realidad, todo este análisis yo lo escribo en el artículo en función de la traza y el determinante. Cuando débil, para que la traza sea 0 y el determinante sea negativo. Bueno, acá el discriminante negativo, acá todos serían que el discriminante sea negativo. Lo único que va a cambiar es que la traza sea positiva, igual a 0 y negativa. Y acá sí hay que tener en cuenta que el U está entre 0 y 1, está acotada entre 0 y 1, y también la traza, el determinante. En la región 1,3 también se presentan tres tipos. Silla, que sería un punto hiperbólico con parte real no nula. Silla nodo, esto que significa que es un punto semi-hiperbólico. Entonces se me presentó estos casos, donde un valor propio asociado a la matriz de linealización es igual a 0 y el otro distinto es 0. Entonces, los dos mismos nombres, sí, lo único que se cambia, si se dan cuenta, es en la orientación. Entonces, ¿por qué? Por esto mismo, porque hay un caso donde el valor propio va a ser positivo y hay otro caso donde el valor propio va a ser negativo. Y en el A, quiero hablar también de por qué coloco como superíndice este K y beta. Por este K y beta me va a representar lo que voy a hablar a continuación, la bifurcación de Hopf, los ciclos límites.
Entonces, yo ahí necesitaba tener un parámetro, porque el teorema de Andronov está en función de un parámetro. Entonces, para reducir todo esto, hice el análisis particular. No es un análisis general entonces, introduje este nuevo parámetro K, ¿sí? Entonces también ahí va a presentar tres tipos: nodo repulsor, atractor, débil y estable. Estaba en R2, que el punto P4 siempre va a ser silla, a pesar de que el P5 puede tener cualquiera de esos comportamientos. El P4 siempre va a ser silla, inestable. No sé si lo has considerado en lo que vas a presentar o en lo que has hecho. En el caso que tengas, en el caso 1, ¿no? 1, 2, 3, que nada más tienes un único punto, la dinámica cuando es repulsorio el punto de coexistencia, Sí. ¿alguno se anula o qué es lo que sucede? Es decir, alguna de las especies, pues. Ah, no. No, entonces, ¿cómo, no se van. sí, ¿cómo se da la dinámica? Luego sí he dado conclusiones, pero no muy específicas en cuanto a la claro, que no tienes completo eso. por eso esa parte que estoy recién insertándome a este tema de la ecología. Ok, está bien. Bueno, entonces con el cuadro que se presentó, entonces habían focos débiles. Entonces para esto se utilizó el teorema de Andronov para describir el caso de los ciclos límites. Entonces acá yo solamente tomé un solo caso, porque como si se dieron cuenta, habían 3 subregiones en donde se presentaban ciclos límites. Entonces me tomé el más simple, que la ecuación me quedaba más pequeña. El teorema, bueno, me dice que para valores de K entre 1 y 2, una bifurcación de Hopf supercrítica ocurre en el punto de equilibrio P4 del modelo 3. ¿Eso qué quiere decir? Que un único ciclo estable bifurca de P4 cuando beta decrece, ¿sí? Entonces, ¿quién es esta función? Para efectos de la demostración, esto es lo que me representa que la traza sea 0. Entonces ahí yo le di el nuevo término. Otra cosa también, que para llegar a este resultado yo consideré que n es 1 y que s es un medio, ¿sí? Entonces es un caso particular estas condiciones. Entonces de ahí, porque como habían 5 parámetros, entonces me complicaba llegar a hacer un análisis. Pero lo que has demostrado es que el modelo presenta Sí, presenta. Exacto. Sí, pero no... No la región Claro. completa donde se presenta. Entonces, bueno, utilicé el teorema, la tabla que nos muestra, o el resumen que nos muestra el teorema de Andronov, y estamos que cuando mi parámetro acá entonces ahora es beta, porque ahí el teorema está escrito en función de beta. Entonces cuando beta es igual a la traza 0, el foco es estable y no hay ciclo. Si nosotros hacemos decrecer ese valor, entonces vamos a tener un foco inestable y un ciclo estable. Y cuando aumentamos ese valor, entonces tendríamos un foco estable y tampoco habría. ¿Esa L es el primer coeficiente de Lyapunov o qué? Sí, ya. Entonces este resultado está en función de ¿quién? Del coeficiente de Lyapunov y de la derivada de la traza con respecto a beta. Entonces a nosotros, para este caso, nos dio de que el coeficiente es negativo y la traza con respecto, la derivada de la traza con respecto a beta también es negativa, ¿sí? Esto es un programa también que lo describe en el libro de Andronov de 77 y no es difícil. Entonces yo creo que todavía para casos de encontrar el primer, el segundo número de Lyapunov, porque ya después ya se vuelve. Bueno, y para ese caso particular, entonces consideré ya esto que estaba desde el comienzo, y se
se muestra el punto de equilibrio. Solamente mostré el donde está el ciclo límite. Acá está, aproximadamente por acá estaba el otro, que era el punto silla. Y está el ciclo límite, y entonces ahí lo que me decía, un foco foco estable cuando el beta crece, y un foco inestable y presenta el ciclo estable cuando el foco decrece. Entonces, este resultado fue obtenido por el programa MPlane de MATLAB, ¿sí? Que ingresamos, le dimos con esas consideraciones de que el número y el otro son negativos, entonces más o menos empezamos a darle valores a los parámetros para obtener. Queríamos más o menos tener la representación de la gráfica. Bueno, también hice, por eso como les digo, el estudio muy matemático, equilibrios en el infinito. Esto, bueno, ¿por qué este estudio? Estudiar los puntos en el infinito no son difíciles, utilizamos la compactificación de Poincaré, y otra cosa es que la intención era obtener la dinámica global más completa. Entonces por eso es que también hacemos el análisis en el infinito. Bueno, y para esto, como utilizamos compactificación de Poincaré en la carta 1, entonces el origen es un nodo repulsor, y para la carta 2 entonces teníamos un punto degenerado. Entonces para esto degenerado cuando los dos valores propios de la matriz de linealización son 0. Entonces utilizamos el método de blow-up, ¿sí? U-direccional, siempre U-direccional. Entonces, y luego para obtener la dinámica de ese punto, regresamos, como empezamos a ver qué sistema, qué pasó cuando fuimos simplificando, ¿sí? Y el resultado final sería esto. Entonces, visto en el primer cuadrante del disco de Poincaré, entonces este sería la carta sobre la carta U2 y sobre la carta U1, que era un nodo repulsor. Bueno, y la dinámica global, también caso particular, ¿sí? Entonces, acá el ejemplo es los parámetros pertenecen a la región R2, por lo cual me mostraba dos puntos de coexistencia, en el cual acá está el ciclo estable, entonces los focos inestables, y acá simplemente una pequeña perturbación, se perdió el ciclo límite. Entonces, y eso sería en cuanto a qué pasaba con los tres puntos que ya teníamos, los dos del infinito y los dos de coexistencia. Claro que hemos hecho gráfica para cada una de las regiones, pero en este caso quise considerar esta parte donde había dos puntos de coexistencia. A ver, lo que se terminamos en el negocio. ¿Sí? Ah, Claro, acá está el punto silla. sí. Esta Hay sería la una conexión separatriz. heteroclínica ahí. Eso es lo que también estamos buscando. Todavía no sabemos. En esto no. Pero En ahí esto hace- no. La otra sí. En la otra no. En esa de lo que En las veo, dos, ¿no? en las dos, de hecho. Sí, exacto. ¿Verdad? Sí. Pero en la primera vez me la dibujaste clarísimo. Digo, en las dos, pues. Ya. Porque la variedad, mira, la variedad inestable del punto B0, Ya. ¿sí? B igual a 0. Pues. Ujú. B0. Parece que llega, lo que estás dibujando, parece que llega al punto Al silla. punto silla. Ajá. Ok. Y la variedad inestable se enrolla alrededor de la órbita periódica, en el caso de acá. Y entonces, y acá es la variedad inestable, ya no se enrolla alrededor de la órbita periódica, sino que conecta con el punto atractor, ¿sí? Es decir, en el lado derecho. De hecho, tienes una doble conexión ahí, ¿no? Sí, Sí. sí, porque no tiene a dónde más irse de de la Tienes una izquierda. doble- Ahí sí, ahí es claro. Ah, Y también acá en el foco, ¿no? Pues no tiene del lado derecho. Sí, también. No hay a sí, dónde más. en los dos. esa. En uno tienes una conexión heteroclínica nada más, en el otro tienes dos. Dos.
en el de la derecha. Ya. También. Ese ciclo límite lo tienes como bifurcación de Hofmann, Sí, cuando pasas de cuenta. claro, cuando Cuando hice mueres, te variar, mueves de aquí sí, para allá. algo pequeño y se... Ese se convierte en repulsor y pasas aquí. Sí. Está bien. Bueno, y un poco de las conclusiones no son muy enfocadas a la biología, pero bueno, decimos que la respuesta funcional de Eaton de Angelis admite una amplia gama de dinámicas que será posible observar, que incluye posibilidades de extinción de alguna de las poblaciones, de persistencia, de periodicidad, de equilibrios estables e inestables. Entonces, como segunda conclusión, que las trayectorias del sistema pueden tener diferentes comportamientos, bueno, algo redundante quizás, dependiendo fuertemente de las condiciones iniciales. Existe a lo más un ciclo límite para los casos particulares que nosotros vimos, dinámica repetitiva, y existe en una región en el espacio de parámetros en los que se muestra la no existencia de puntos positivos, que era el R0, lo que implica que alguno de los puntos de equilibrio sobre los ejes es un atractor, o que una de las poblaciones, ya sean presos o depredadores, se va a desaparecer, que no sería algo desde el punto de vista ecológico beneficioso, yo creo. Sí. Eso, y eso sería el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Pues también estaría interesante ver la parte ya ecológica y ir probando ahora sí que con las distintas dinámicas que se sabe que hay en la región de parámetros, para ver cuáles son más propensos a aparecer ya tomando Claro, datos reales. Sí, esa parte de las simulaciones es la que ahora la estamos empezando a trabajar en MATLAB. Entonces, sí tenemos considerado simulación numérica y ver esa parte que pasa con los parámetros y todo eso. O sea, un análisis yo creo más detallado desde el punto de vista matemático. Es que todavía me falta una reunión con el profesor González que va a ser el aporte de ese punto. Sí, no, pero o sea, yo me refiero más bien a conectarlo ya con la biología, o sea, ya meterle valores a los parámetros, porque ya sabemos qué puede suceder, Sí. pero ahora biológicamente cuáles sí, ¿no? ¿Bajo qué condiciones ecológicas es que se da uno u otro? Sí, porque por ejemplo hay dos bifurcaciones de Hofmann en dos puntos distintos, entonces estaría a ver bien si las dos pueden ocurrir realmente o a lo mejor y una no ocurra, ¿no? O sea, de acuerdo a los valores que puedan tomar por consideraciones biológicas. Sí, yo creo que esa parte la tenemos que incorporar. A mí me gustaría saber qué tan factible sería hacer como arquetipos de depredación o de tipos de depredadores a raíz de un modelo así, ¿no? Por ejemplo, aquí están hablando que la condición, por así decirlo, inicial es de un depredador generalista, ¿no? Pero inclusive yo creo que hay ciertas dinámicas constreñidas que sí te da este modelo, pero que no pueden existir en cierto tipo de depredadores, ¿no? Entonces, como ver los valores o el rango para cada arquetipo de depredador, o por lo menos para un espectro, ¿no? Que estaría muy interesante, porque inclusive en ecología un parásito, bueno, de hecho vimos el ejemplo aquí, se le considera un depredador, pero ya el parásito puede tener pues ahora sí que ser de un tipo muy específico, ¿no? Hay una variedad increíble de parasitismo, entonces eso está muy interesante. No sé si quieres comentar algo sobre eso. No, bueno, lo mismo que... Está bien, mira, pero sí, entonces yo lo comento. Ajá, Pues. sí, también. Este modelo realmente nace justamente por esa preocupación que tú dices, y sirvió mucho para explicar la dinámica ahorita no recuerdo bien, pero parece que era un cierto roedor, digamos, ¿Era lince y liebre? No, ese es otro. No me acuerdo ahorita, pero efectivamente se miden las tasas de depredación con poblaciones reales y fue muy exitoso. No este modelo, sino la versión original, donde ya no aparece ni el parámetro
n que puso ella, ni el parámetro e, etcétera, ni era Beddington tampoco, sino era tipo Holling. Tanner lo hizo con mucho cuidado para verificar en población real la dinámica que predecía esto de ciclo límite, ¿no? Eso, hay ese tipo de trabajos, pero efectivamente eso ya requiere, digamos, otro nivel de interdisciplinaridad, ¿no? Nada más lo que quiero mencionarte es que sí hay eso, en el caso concreto de este tipo de modelos, sí hay ese tipo de trabajos, y a lo mejor sería bueno que te diera la referencia aquí también, ahí la tengo, y bueno, nada más, eso es el comentario. Ahora, respecto a lo de, yo quisiera hacer un comentario extra sobre el modelo. Me lo has presentado así, no habíamos platicado sobre esto, pero mira, usaste compactificación de Poincaré. Yo creo que en este caso no es necesario. No es necesario porque tú puedes demostrar fácilmente, es muy fácil demostrar, y aquí lamentablemente lo vamos a hacer, que las órbitas son finalmente, hay una caja a la que entra, es decir, son finalmente acotadas las órbitas. No importa dónde empieces, vas a caer dentro de un cierto rectángulo. Y es muy fácil, mira, date cuenta que como tienes logístico, X no puede ser más grande que la capacidad de carga. Porque si X es más grande que la capacidad de carga, esa sería negativa, la otra parte es negativa también, y entonces X decrece. Entonces ya X tiene que ser acotada. Y como X es acotada, y Y es logística, con capacidad de carga X más C, ¿sí? Entonces tienes una capacidad de carga para Y también ya determinada, bueno, no, acotada, digamos. Por lo tanto también Y tiene que ser acotada. Entonces las trayectorias son acotadas. Claro, sí, esa demostración la usan en los artículos que mencioné. Sino que era, como... Sí, entonces realmente yo creo que la parte importante es el análisis ya en la parte acotada, que es lo que has hecho, ¿no? La otra consideración es que... esta es otra cosa que yo quiero comentar aquí en el seminario, porque es interesante lo que has hecho, desde el punto de vista, aunque sea matemático ahorita, es importante por la razón siguiente. Con Jaume Gibre y el mismo Eduardo González, nosotros estudiamos una versión de este modelo, pero le pusimos el mecanismo de defensa, ¿cierto? Y encontramos que no puede presentar, este tipo de modelos no puede tener bifurcación de Hopf. Sí puede presentar órbitas periódicas, pero a través de una bifurcación, digamos, degenerada de Hopf. En la bifurcación de Hopf, no sé si me permiten, pues es que yo los veo jóvenes y estoy en mi plan de profe, ¿cómo puedo explicarlo? Perdón, disculpen ese abuso. Bueno, la bifurcación de Hopf se da porque pasas de un foco repulsor a un foco atractor, o al revés, ¿no? ¿Está bien? Y entonces surge esa órbita periódica. Y en esta bifurcación que nosotros descubrimos en ese modelo previo al que está trabajando Irina, durante todo el trayecto los valores propios de la linearización son imaginarios puros, ¿sí? Durante todo, es decir, no hay focos, sino son centros lineales, ¿no? Durante todo el trayecto. Entonces eso es interesante también para la cuestión teórica de ecología, porque ¿cuál es el mecanismo que produce eso, ¿no? En este caso nosotros le estamos echando la culpa a que es el mecanismo de defensa de la presa. Ese modelo ya lo hemos generalizado, pues, y en ese caso no hay, lo hemos generalizado después de ese trabajo, a otras versiones, pero siempre poniendo mecanismos de defensa y no presenta bifurcación de Hopf. Entonces esta versión que está aquí con Beddington sin defensa pero sí interferencia, no sé si lo mencionaste, sí lo mencionaste, es interferencia, ahí sí presenta bifurcación de Hopf. Entonces digamos que pues esa es también parte
del valor de hacerlo matemático, ¿no? Porque uno trata de ver qué mecanismos son los que están produciendo cierto tipo de dinámicas. Bueno, nada más, perdón por el rollo tan largo. Pues tal vez en ese sentido, una cosa que sería interesante, que sí requiere necesariamente la conexión con la biología, es que muchas veces si tú empiezas a ver en codimensión 1, empiezas a mover solo en una de las dimensiones del espacio de parámetros, se pueden observar a veces sucesiones de bifurcaciones. Y esas sucesiones pues tienen una parte, en este caso ecológica, interpretable casi seguramente, ¿no? Inclusive las que no son posibles, pues ¿por qué no? Y podría ayudarte un poco a hacer esas conexiones como de manera más intuitiva, porque estás en codimensión 1 y entonces nada más varias un parámetro y después te empiezas otra vez a hacer continuaciones, o no sé qué tengas planeado hacer para determinar, por ejemplo, para qué regiones del espacio de parámetros es esto, desde Hoffman, no, pero el punto es que a lo mejor podrías empezar con esa conexión, con la de las conexiones, fijándose en codimensión 1, y como tienes polinomios, en una de esas se puede hacer una lita. ¿No? O sea, no estoy diciendo que se pueda, tiene cara de que sí se puede. Sí, ¿no? te agradecería bastante. Sí, al menos en neurociencias esas han sido súper útiles, porque vas viendo las sucesiones y tiene una interpretación cada uno de los cambios, ¿no? Y puedes ir encontrando, y si no los encuentras puedes ir diciendo que, pues, te estás diciendo que en el modelo en esta región una de esas tiene, bueno, hay sistemas ecológicos que tienen este tipo de características, ¿no? Están publicados y no se encuentran. Te agradecería mucho que me ayudes en esa parte. Bueno. ¿No? ¿Ningún otro? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.